Hola a todos, ¿cómo están? Hoy en este video les voy a enseñar cómo hacer este hermoso cuadro tejido con hilo de estambre o lana. Es fácil y rápido para hacerlo. Bueno, este cuadro lo voy a hacer con una flor en el centro. Lo voy a hacer en la puntada Part Crumb o palomita de maíz. Y bueno, si ustedes son nuevos por aquí en mi canal, los invito a que se suscriban. Es totalmente gratis. Activen la campanita de notificaciones para cuando suba un video les llegue la notificación. Y bueno, pues vamos a empezar. Voy a utilizar hilo de estambre o hilo de lana del número 4. Voy a utilizar estos tres colores. Voy a utilizar este en color verde, este en color blanco y este en color rojo. Vamos a empezar haciendo una cadena y la vamos a ajustar para que forme un nudo. A partir de aquí vamos a hacer 4 cadenas. Ya que hicimos las 4 cadenas, vamos a regresar y vamos a meter el gancho en la primera cadena que hicimos y vamos a sacar con un punto deslizado. Esta vuelta la vamos a hacer en puntos bajos. Vamos a meter el gancho en el centro del anillo y vamos a hacer 8 puntos bajos. Bueno, pues así vamos a continuar hasta hacer 8 puntos bajos. Ya que hicimos los 8 puntos bajos, vamos a meter el gancho en la primera cadena del primer punto bajo y vamos a sacar con un punto deslizado. Ahora aquí vamos a subir con 3 cadenas. En esta vuelta vamos a hacer la flor. Vamos a ir formando los pétalos de la flor en forma de palomita de maíz. Para hacer cada pétalo vamos a hacer 5 puntos altos. Vamos a ir haciendo un pétalo en cada cadena de cada punto bajo. Nos tienen que salir un total de 8 pétalos o 8 palomitas de maíz, como les quieran llamar. Bueno, vamos a empezar. Esta cadena que hice la voy a contar como un punto alto. Ahora aquí vamos a cargar el gancho con una vuelta y lo vamos a meter aquí en el mismo lugar donde hicimos la cadena. Y vamos a hacer 4 puntos altos y la cadena va a ser un total de 5. Bueno, aquí ya hice los 4 puntos altos y la cadena son 5. Ahora vamos a sacar el ganchillo y vamos a regresar y vamos a meter el gancho aquí en la última cadena de la parte de arriba. Regresamos y enganchamos este hilo. Ahora este hilo lo sacamos hasta el final. Ahora vamos a hacer 3 cadenas para separar los pétalos. Ya que hicimos las 3 cadenas, cargamos el gancho con una vuelta. Vamos a meter el gancho en la siguiente cadena del punto bajo. Y vamos a hacer 5 puntos altos. Ya que hicimos los 5 puntos altos, vamos a sacar el gancho y vamos a regresar y vamos a meter el gancho aquí en la cadena del primer punto alto que hicimos. Regresamos y enganchamos este hilo. Este hilo lo sacamos hasta el final. Ahora aquí vamos a hacer 3 cadenas para separar los pétalos. Ya que hicimos las 3 cadenas, cargamos el gancho con una vuelta y lo vamos a meter en la siguiente cadena del punto bajo. Y vamos a hacer 5 puntos altos en el mismo lugar. Ya que hicimos los 5 puntos altos, vamos a sacar el ganchillo y vamos a regresar y vamos a meter el gancho aquí en la cadena del primer punto alto que hicimos. Ahora regresamos y enganchamos este hilo. Este hilo se saca hasta el final. Ahora aquí vamos a hacer 3 cadenas para separar los pétalos. Ya que hicimos las 3 cadenas, vamos a cargar el gancho con una vuelta.
Lo vamos a meter en la siguiente cadena y vamos a hacer 5 puntos altos en el mismo lugar. Ya que hicimos los 5 puntos altos, sacamos el ganchillo, regresamos y metemos el gancho aquí en la cadena del primer punto alto. Ahora regresamos y enganchamos este hilo. Ahora sacamos este hilo hasta el final y hacemos 3 cadenas para separar los pétalos. Bueno, pues así vamos a continuar hasta terminar. Vamos a hacer un total de 8 pétalos. Bueno, aquí ya voy a terminar esta vuelta, la voy a cerrar. Voy a meter mi gancho aquí en la cadena donde cerramos los puntos y voy a sacar con un punto deslizado. Este hilo ya se puede cortar aquí. Este hilo lo vamos a sacar hasta el final, lo ajustamos para que quede seguro el nudo. Ahora esta vuelta la vamos a trabajar en puntos altos. Los puntos altos los vamos a ir haciendo en estas cadenas. Aquí pueden empezar en cualquiera de las cadenas. Vamos a meter el gancho aquí en el centro de la cadena y vamos a hacer una cadena y la vamos a ajustar. La punta de este hilo la vamos a pasar por encima de este. Aquí vamos a subir con 3 cadenas. Esta cadena que hice la voy a contar como un punto alto. Ahora vamos a cargar el gancho con una vuelta y vamos a hacer 2 puntos altos aquí en el mismo lugar. Nuevamente cargamos el gancho con una vuelta, lo volvemos a meter aquí en el mismo lugar. Bueno, aquí hice los 2 puntos altos y la cadena es un total de 3. Ahora vamos a hacer una cadena para separar los puntos. Bueno, ahora voy a hacer la primera esquina. Las esquinas las vamos a hacer en puntos altos dobles. Vamos a cargar el gancho con 2 vueltas. Vamos a meter el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer 3 puntos altos dobles. Nuevamente cargamos el gancho con 2 vueltas. Vamos a meter el gancho aquí en el mismo lugar y vamos a hacer un punto alto doble. Nuevamente se carga el gancho con 2 vueltas, lo metemos aquí en el mismo lugar. Ya que hicimos los 3 puntos altos dobles, vamos a hacer 2 cadenas. Nuevamente cargamos el gancho con 2 vueltas. Vamos a hacer 3 puntos altos dobles aquí en el mismo lugar. Bueno, pues así es como vamos a formar las esquinas. Ahora para separar los puntos vamos a hacer una cadena. Cargamos el gancho con una vuelta y aquí en la siguiente cadena vamos a hacer 3 puntos altos. Ya que hicimos los 3 puntos altos, vamos a hacer una cadena para separar los puntos. Bueno, ahora vamos a hacer la siguiente esquina. Vamos a cargar el gancho con 2 vueltas. Vamos a meter el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer 3 puntos altos dobles. Nuevamente cargamos el gancho con 2 vueltas. Nuevamente se vuelve a cargar el gancho con 2 vueltas, metemos el gancho en el mismo lugar. Ya que hicimos los 3 puntos altos dobles, vamos a hacer 2 cadenas. Nuevamente se carga el gancho con 2 vueltas, lo vamos a meter aquí en el mismo lugar y vamos a hacer 3 puntos altos dobles. Ya que hicimos los 3 puntos altos dobles, vamos a hacer una cadena.
Ahora en la siguiente cadena vamos a hacer 3 puntos altos. Cargamos el gancho con una vuelta, lo metemos en la siguiente cadena. Nuevamente se carga el gancho con una vuelta, lo metemos en el mismo lugar. Bueno, aquí para separar los puntos hacemos una cadena. Bueno, pues aquí ya vamos a ir repitiendo lo mismo, así vamos a continuar hasta terminar. Aquí ya voy a terminar de hacer esta vuelta, la voy a cerrar, voy a meter mi gancho en la última cadena de la parte de arriba, es la cadena número 3. Y voy a sacar con un punto deslizado. Aquí ya se puede cortar este hilo, si ustedes van a hacer su cuadro de un solo color no lo vayan a cortar. Este hilo lo voy a sacar hasta el final y lo voy a ajustar para que quede seguro el nudo. Aquí voy a cambiar de hilo, voy a utilizar este hilo en color blanco. Aquí pueden empezar en cualquiera de las cadenas. Voy a meter mi gancho en el centro de esta cadena. Voy a hacer una cadena y la voy a ajustar. Ahora la punta de este hilo la voy a pasar por encima de este. Aquí voy a subir con 3 cadenas. Esta vuelta la vamos a hacer exactamente igual como hicimos esta. Esta cadena que hice la voy a contar como un punto alto. Ahora vamos a cargar el gancho con una vuelta y vamos a hacer 2 puntos altos aquí en el mismo lugar donde hicimos la cadena. Aquí hice 2 puntos altos y la cadena es un total de 3. Ahora para separar los puntos voy a hacer una cadena. Ahora en la siguiente cadena vamos a hacer 3 puntos altos. Vamos a cargar el gancho con una vuelta, lo metemos en el centro de la cadena y hacemos 3 puntos. Ya que hicimos los 3 puntos altos vamos a hacer una cadena. Ahora para formar la esquina vamos a hacer 3 puntos altos dobles. Vamos a cargar el gancho con 2 vueltas. Vamos a meter el gancho aquí en el centro de la cadena y vamos a hacer los 3 puntos altos dobles. Ya que hicimos los 3 puntos altos dobles vamos a hacer 2 cadenas. Ahora vamos a cargar el gancho con 2 vueltas y vamos a hacer 3 puntos altos dobles aquí en el mismo lugar. Nuevamente cargamos el gancho con 2 vueltas, lo metemos aquí en el mismo lugar. Nuevamente se carga el gancho con 2 vueltas, lo volvemos a meter aquí en el mismo lugar. Bueno, aquí he formado la primera esquina. Ahora para separar los puntos voy a hacer una cadena. Voy a cargar mi gancho con una vuelta y aquí en la siguiente cadena vamos a hacer 3 puntos altos. Ya que hicimos los 3 puntos altos, hacemos una cadena. Ahora cargamos el gancho con una vuelta y aquí en la siguiente cadena vamos a hacer 3 puntos altos. Ya que hicimos los 3 puntos altos, vamos a hacer una cadena. Ahora vamos a hacer la siguiente esquina. Vamos a cargar el gancho con 2 vueltas y lo vamos a meter aquí en el centro de la cadena y vamos a hacer 3 puntos altos dobles. Ya que hicimos los 3 puntos altos dobles, vamos a hacer 2 cadenas. Vamos a cargar el gancho con 2 vueltas y vamos a hacer 3 puntos altos dobles aquí en el mismo lugar.
Ya que hicimos los 3 puntos altos dobles, vamos a hacer una cadena. Bueno, aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí. Vamos a cargar el gancho con una vuelta y aquí en la siguiente cadena vamos a hacer 3 puntos altos. Ya que hicimos los 3 puntos altos, vamos a hacer una cadena. Cargamos el gancho con una vuelta y aquí en la siguiente cadena hacemos 3 puntos altos. Y bueno, pues aquí ya vamos a ir repitiendo lo mismo que hicimos aquí, así vamos a continuar hasta terminar. Bueno, aquí ya voy a terminar de hacer esta vuelta, la voy a cerrar, voy a meter mi gancho en la última cadena de la parte de arriba. Es la cadenita número 3 y vamos a sacar con un punto deslizado. Bueno, aquí ya podemos cortar este hilo. Este hilo lo sacamos hasta el final y lo ajustamos para que quede seguro el nudo. Y bueno, este hilo lo pueden cortar aquí y si no pues pueden hacer un nudo más y ya después lo cortan. Y bueno, pues así es como queda, espero y les guste. Si te gusta este video, dale una manita arriba, comparte este video para que llegue a más personas, déjenme sus comentarios y nos vemos en el próximo video. Adiós.